Hola, buen verano. Bueno, esta vez estamos por aquí. Mirad, que la gente está preguntando, la gente que viene de fuera para visitar un furancho y qué es un furancho y esas cosas, que hay mucha gente que no lo sabe. Para aquí los de Galicia, pues probablemente sí, porque ya lleva muchos años esto de los furanchos. Vale. Bueno, pues ¿qué es un furancho? Vamos a explicar lo que es un furancho. Un furancho es un restaurante, entre comillas. No debía de ser un restaurante porque en un furancho solo se permite comercializar el vino de la casa, o sea, el vino de los propietarios del furancho, y un par de cositas más, una tortilla, 4 chilindradas y agua. Vale, luego, esto que hay ahora mismo, que antes eran furanchos, mirad, este es un furancho, ¿veis? Me trajeron esto. Me dijeron que el furancho, que le parecía caro, que eso tenía más pinta de restaurante que de furancho. Bueno, y en cierto modo, pues tienen razón. Mira, el sitio de los furanchos típico de hace 20 años, de cuando existían los furanchos, es aquí, en Covas, en Meaño, Pontevedra, ¿vale? Que se comercializaba el vino a albariño de la gente de la casa, ¿vale? Luego ahí te ponían el vino albariño y unas tapas y unas chilindradas para picar, y aquí, cuando íbamos de aquella, pagábamos pues 10 euros por persona, 12 euros, 15 euros por persona, eso ya era una pasada. Luego, me han traído esto, mirad, furancho, lo he tapado ahí para que no tal, el día 31 del 7, no sé qué día es ese, no sé, de la semana, y estos son los precios que tienen, mirad. Agua, 2,20 en el furancho. Una cerveza, aquí, 2,50. Una tarta, 4,50. El café, 1,30, chaval. Y cobran, aquí, bueno, no sé cuánto le llevarían de pan, pero pone 3 de pan, 3 euros. El pulpo, a 22 euros, una té será tapa. Y la richada, igual, té será tapa. O sea, han pagado esto, creo que eran, no sé si eran 2 o 3 personas, 2 personas me parece, sí, 2 personas, claro, 53,70 euros por tomar, al final, estas 3 cositas. 53,70. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Esto es un furancho o esto es un restaurante como otro cualquiera? Voy a intentar conseguir un tic de un restaurante, de una bodega rústica, y a ver qué sucede sin tener que irse al medio del monte a un furancho, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós, feliz verano, adiós.